Pues buenos días a todas, todos, todas quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión de seminario Ciudades para todas las personas. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy actual y que es una problemática que es presente y que no se ve que se vaya a solucionar pronto, pero que al mismo tiempo nos permite ver procesos de resistencia y procesos de creatividad en las personas que habitan las ciudades periféricas de nuestro país. Entonces, el panel de hoy se llama Mujeres en los márgenes de la ciudad y busca justamente a partir de un documental que vamos a ver. Tenemos aquí a a la doctora Marcela López, quien es una de las creadoras del documental. A partir de ese documental vamos a empezar a sensibilizarnos sobre lo que significa vivir justamente en estas ciudades periféricas que se crean sin pensar en construir ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, nada más un aviso legal, están las reglas del aula en el chat, por favor léanlas. Básicamente, si alguien impide que se desarrolle la sesión o es irrespetuoso o irrespetuosa con alguna persona de esta aula, puede ser sacado de ella sin ningún problema. Y bueno, una vez dicho este aviso legal, entonces les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy y voy a presentarles a nuestras panelistas. Tenemos a la doctora Marcela López Mares. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es licenciada en arquitectura, maestra en estudios avanzados en urbanismo y planeación por la Universidad de Ginebra, Suiza, y doctora en planeación y políticas urbanas por la Universidad de Illinois en Chicago. Es planificadora urbana con especialidad en desarrollo comunitario e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México. Sus líneas de investigación son urbanismo feminista, planeación y diseños comunitarios, vivienda social y espacio público. Tenemos también en el panel del día de hoy a la doctora Yasmín Hernández Romero. Ella es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario UAMX Supango desde 2005. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Sociología por la UNAM y doctora en Estudios Sociales con línea académica en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y fue parte del Comité de Género del Centro Universitario UAMX Zumpango, integrante del cuerpo académico Actores, Sujetos y Procesos Sociales ante la Modernización con registro ante la SEP, de la licenciatura en Sociología de la misma institución. Sus líneas de investigación son teoría sociológica y los estudios del trabajo. Y bueno, Yasmín además participó en uno de los libros que tenemos aquí en el PUEC como fruto del seminario, que es sobre ciudades cuidadoras. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Marcela y a la doctora Yasmín. Y la sesión se compondrá en dos momentos. Primero vamos a ver este documental que se llama Mujeres de Ciudad Satélite. Y luego, una vez que hayamos visto todo este documental, que además es de libre uso, digamos, lo pueden ver en YouTube sin ningún problema. Después van a comentarlo la doctora Marcela y la doctora Yasmín. Y más tarde se abrirá una ronda de comentarios y reflexiones del público. Pues me da mucho gusto darle la bienvenida. Humberto, si puedes pasar el documental, adelante. Ok, ya, gracias, Humberto. A partir del 2000 y con un empuje irrefrenable, la política de vivienda social en México promovió la construcción de conjuntos de vivienda masivos en periferia, en donde la tierra es más barata. Solamente entre el 2000 y 2006 se construyeron más de 2 millones de viviendas nuevas, bajo la idea de que, al impulsar el desarrollo de conjuntos masivos, se lograría una economía de escala que permitiría construir miles de viviendas por mes, mejorar la economía al impulsar el sector de la construcción y atender la demanda creciente del espacio habitacional, especialmente en ciudades industriales atractoras de mano de obra. La crisis económica del 2009 y posteriormente la pandemia abatieron al sector de la construcción y ralentizaron notablemente la producción de vivienda social. De producir 340,000 viviendas por año en el 2010, el sector produjo 60,000 en el 2023. Actualmente, el INEGI reporta que cerca de 3 millones de familias están pagando un crédito Infonavit, pero
¿Cuántas de ellas adquirieron su vivienda sin conocer las condiciones de vida que tendrían que enfrentar para forjarse un patrimonio? No había nada, no, todas las casas se zumbaban por lo mismo de que te metías y como que se sentía como miedo, pues, porque los vidrios se oía el aire que zumbaba donde nadie vivía. Todas estaban huecas y todo estaba el aire, se oía todo. Entonces, yo me venía caminando desde allá, pero yo la saqué más que todo por mi edad. Yo dije, bueno, tengo 30 años y yo gano en Apelsa 180 pesos. Y si Apelsa me la está dando con ese sueldo, la tengo que sacar ni lejos ni cerquita, la voy a completar. Y sí. Nosotros llegamos aquí ya vamos para 6 años. Y nosotros decidimos venirnos porque pues ahora sí que vivíamos con mi papá y pues era mucho problema porque no éramos los únicos que vivíamos ahí con ellos y teníamos deudas y teníamos todo y pues ahora sí que quisimos empezar desde pues nosotros aparte y él como trabajaba en fábrica tuvo la oportunidad de sacar esta casita y nosotros llegamos ahora sí que en ceros. Llegamos en ceros, mis hijas pues no tenían nada, ni cama. Vivíamos ahora sí que en un colchón los 4, porque esta niña estaba chiquita. Y mi hija pues ya tenía, ¿cuántos años tenías, mamá? 8, 9. Por ahí chiquitas. Y se nos complicó porque pues no teníamos ni en qué sentarnos. Yo no quería visitas porque me daba pena. Y todavía, ¿verdad? Porque pues todavía no tengo, de hecho yo no quiero lujos, yo no quiero una casa de doble piso, yo no quiero nada de eso, yo lo único que quiero es estudio para mis hijas. Las políticas de vivienda social hay que primero tener en cuenta que abarcan exclusivamente la población que tiene acceso a un trabajo fijo y que puede obtener un crédito, dejando fuera pues una buena cantidad de la población, un 60%, 70%, depende de las cuentas. Entonces, la vivienda social en México, pues digamos que se dividiría un poco en el sentido de la vivienda que se obtiene a través de un crédito y la vivienda social que se obtiene a través de procesos en donde interviene la autoconstrucción, por ejemplo, y que son fuera un poco de este mercado. Los conjuntos periféricos masivos que se han construido en México desde hace ya varias décadas tienden precisamente, por un lado, a separar la vivienda de todo el resto de la ciudad. No nada más de centros de trabajo y de equipamiento, sino de cualquier centro urbano, precisamente porque es más barato construir en periferia. Lo que ha sucedido con muchos de estos centros de población o conjuntos habitacionales es que la gente termina abandonando sus casas precisamente porque es muy caro estarse transportando a la ciudad para buscar servicios y equipamiento. Y también pues están muy lejos de actividades laborales. Entonces, ¿esto qué hace? Que también refuerza estas divisiones entre lo privado y lo público y hace que las mujeres se vean confinadas al entorno doméstico. Ante la problemática a que se enfrenta el país y el Estado en materia de vivienda, donde los altos costos de la tierra, los problemas de infraestructura inherentes a las ciudades coloniales y el crecimiento desordenado de que han sido objeto, son algunos de los factores a los que deben enfrentarse los programas de planeación urbana. Por todo esto, el gobierno del estado de San Luis Potosí, encabezado por Marcelo de los Santos, pone en marcha el proyecto Ciudad Satélite, Ciudad Jardín. Un verdadero macroproyecto de infraestructura urbana, habitacional, comercial e industrial. En 2007, el entonces gobernador del estado anunció el desarrollo de una ciudad jardín en la periferia de la capital potosina. El desarrollo, ahora conocido como Ciudad Satélite, fue planificado para albergar a 132,000 personas en un lote de 700 hectáreas y una zona industrial en 300 hectáreas. Sin embargo, problemas de corrupción,
cálculos financieros fallidos y 2 crisis económicas mundiales coartaron lo inicialmente prometido por la ciudad jardín, que dista mucho de parecerse a la realidad. A 16 años de su planeación, la ciudad está inacabada y, entre otras problemáticas, enfrenta segregación, falta de oportunidades laborales, contaminación, abandono, inseguridad y ocupación informal. El proyecto que nos mostraron para la compra de la vivienda pues tenía muy buena, ahora sí que diseño. O sea, a mí me gustó mucho pues qué iba a haber o qué nos podrían ofrecer a futuro. Ciudad Satélite es un caso paradigmático, de los únicos que hay en la ciudad, porque es un megadesarrollo urbano típico de los que se construyeron en México a partir del 2000, en el que se buscó tierra barata en las periferias de la ciudad, que es en donde típicamente la hay, debido a la escasez de tierra que hay y su alto costo, para construir vivienda social. Se planificaron 32,000 viviendas en 700 hectáreas con un centro de trabajo a un lado enfocado en actividades industriales. Lo que sucedió en Ciudad Satélite es que se planeaba una ciudad que tuviera todos los equipamientos y los servicios necesarios para garantizar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, entre lo que se planificó y lo que se construyó hubo una enorme brecha. Se empezó a crear esta famosa burbuja inmobiliaria en donde la gente, digamos, pagaba su amortización, su hipoteca, y como estaban muchas veces contratados en UDIs, estas unidades ligadas a la inflación, entonces estas UDIs pues iban subiendo y entonces el costo de la hipoteca y el costo de la casa que se iba a pagar iba aumentando también exponencialmente, llegando incluso a duplicarla, triplicarla o quintuplicar el precio del bien que se estaba comprando, el bien inmueble. Entonces, pues para cualquier persona razonable eso ya no era ningún negocio, entonces mucha gente soltó sus propiedades y abandonaron o las, digamos ya las casas ya fueron requisitadas y ya las toma el gobierno. A la fecha solamente alrededor de 1/5 de la vivienda se construyó y menos del equipamiento planeado. Esto hace que pues, la vida de las mujeres, por un lado, está confinada a Ciudad Satélite. Para ellas es costoso salir de la ciudad en búsqueda de servicios y equipamiento porque tienen que viajar a la ciudad 14 kilómetros. Es complicado también para ellas encontrar trabajo, las que han podido trabajar en la zona industrial es porque no tienen hijos o porque sus hijos ya están grandes, ya que no hay guarderías en Ciudad Satélite y además tienen que rolar turnos. Entonces esto hace muy complicado que ellas puedan estar modificando sus arreglos familiares cada semana para encontrar quién cuide a los niños. Lo que ha sucedido en este caso pues, es que las que pueden trabajar pues, han recurrido a la precarización del trabajo de cuidados, que precisamente consiste en dejar a sus hijos con mujeres que ganan mucho menos dinero que ellas para entonces ellas poder pagar ese servicio e irse a trabajar. Ahorita estoy vendiendo raspas aquí afuera, bueno, ahorita no de rato, porque dejé de trabajar precisamente por los niños. Y pues sí es complicado el transporte porque aunque uno madrugue ya viene lleno de la otra colonia y no se para. Entonces eso pues implica que tenga que caminar hasta la carretera. Y a veces igual y pasa, pero se tarda mucho. Y ya llego tarde a la escuela, llegamos un poquito tarde, tengo que estar hablando por teléfono para que le den permiso de llegar. Por otro lado, en Ciudad Satélite hay muchos problemas también de seguridad, como hubo mucha vivienda abandonada y después ocupada, hubo mucho vandalismo, pues las mujeres no se sienten seguras caminando en el espacio público. Otra cuestión también es que hay poco equipamiento, entonces hay poca oferta de comercio y de servicios, no hay centros culturales, hay un centro deportivo que a veces ofrece servicios y a veces no. Entonces, en conjunto esto ha hecho que las necesidades de las mujeres pues, se vean muy mermadas y poco atendidas en Ciudad Satélite. El chiste es que no vive nadie. Y esto es un gran problema a nivel social, como bien sabemos, porque digamos, cuando uno tiene poca gente, pocos ojos en la calle y pocos vecinos y poco tejido social, pues eso ya empieza a ser complicado. Se empiezan a crear condiciones
muy difíciles para la población que de por sí ya tendría bastantes, digamos, problemas iniciales al estar bastante aislados de los centros de trabajo, de estudio y demás. Pues la verdad, pues siento que ha cambiado para peor, porque cuando me vine pues era todo muy tranquilo, estaba muy bonito aquí, pero pues ya se ha descompuesto mucho. ¿Sí? Sí. ¿En qué aspectos creen que? Pues en que no tenemos seguridad y de repente hay, pues bueno, en sí yo no he visto pleitos, pero aquí dicen por ahí las malas palabras, el vandalismo, se han metido a las escuelas, al kinder, a la secundaria, han robado, de hecho por ahí enfrente de la primaria, hay unos chamacos que ahí quedaron, ahí están sus cruces donde los mataron pues, y ahí quedaron. Entonces en ese aspecto pues no está bien aquí Ciudad Satélite para mí. Seguridad, que haya más seguridad, porque de repente pues sí da miedillo porque está el monte y sí, que cambiara todo eso, ahora sí que hubiera más viviendas para que no sea puro monte, porque sí da miedo en el monte. Como yo vivo cerca de enfrente, pues aquí adelante vivo. No, en la noche no trabajo en la noche, yo no, pero sí se rolan los 3 turnos aquí por lo regular. El transporte sí está bien para las empresas. Yo rolaba turnos y no me da miedo rolar turnos, pero por ejemplo nada menos ahorita donde fui es donde trabajé anteriormente. El dueño me dijo, cuando gustes regresar, tiene las puertas abiertas, pero para mi mala suerte o buena suerte, la que está de gerente es mujer. Entonces para ella también es un impedimento que yo ande de noche. Se le hace peligroso y se le agradece, ¿verdad? Pero me da miedo, pero no me rajo a trabajar de noche. Y ella dice que es que no me quiere mandar de noche y que es que los niños, y es que se me enferman, y es que pido permisos, y cosas así. Entonces ahorita me dijo, si quieres, nada más lo que es 15 días de julio y lo que dure la feria de agosto. Digo, bueno, ya es una liviana porque el niño va a salir de vacaciones. La planeación de Ciudad Satélite sigue siendo un modelo urbano androcentrista que divide a las funciones productivas de las reproductivas, es decir, al trabajo de la vivienda, como si cada lugar solo pudiera atender a una dimensión de vida. En Ciudad Satélite, las mujeres tienen opciones limitadas de trabajo. Algunas emprenden un negocio propio, otras realizan labores domésticas y de cuidado para que otras mujeres puedan salir a trabajar, y algunas se emplean en la zona industrial o trabajan en la capital. Sin embargo, todas estas opciones presentan desafíos, ya sea por los altos costos y tiempos invertidos en trasladarse para trabajar o surtir mercancías, los bajos salarios e inseguridad del trabajo informal y la falta de guarderías para las madres trabajadoras, que además deben de rolar turnos en las fábricas de Ciudad Satélite. Aquí no hay escuela ni guardería. Escuela hay aquí en Satélite. Nada más. Y centro de salud también. Pero aquí en Urbi no hay nada. Pues si le falta, es que también estaba una farmacia, la policía, o sea, falta muchas cosas. Falta la farmacia, la policía, falta pues un centro de salud, porque el de ellos está de allá para acá, pues viene siendo de ellos de Satélite. Falta el de nosotros de por aquí. Falta la policía, así como estaba la policía antes, tampoco ya está. Una farmacia que está aquí en la esquina también la quitaron. Necesitas un medicamento, ya no hay, aquí no hay. Ahí está la entrada de Ciudad Satélite y eso a veces andan batalla y batalla que no está el medicamento que tiene. Y luego de hecho también hasta un mercado, porque lo quisieron poner y luego lo quitaron, y el mercado nosotros lo agarramos hasta allá, hasta la entrada de Satélite también. Que viene, es mercado. Hasta allá me voy, no, ahí viene cada 8 días. Se hace ahí por donde está la prepa, no sé si saben dónde está la prepa. Bueno, toda esa calle, todo ese pedazo. ¿Qué días? Los viernes. Okay. Entonces nomás, si no aprovecha usted el viernes a comprar verduras, tiene que ir hasta el centro. Y aquí antes lo quisieron poner de aquí a la vuelta así, y no dejaron. Y estaba bien. Pues sí, claro. Y no dejaron. No dejaron ponerlo. Entonces es que sí falta la policía, como que el centro de salud, falta unas farmacias. Pues es que sí le faltan muchas cosas. De hecho, las lámparas unas prenden y unas no prenden. Y
pues ahorita lamentablemente pusieron un programa en la escuela para becar a los niños y mi hija no alcanzó porque yo no tengo la credencial actualizada. Entonces saqué cita, pero hasta enero del siguiente año hay citas ahí en el INE y pues ahora sí que pues se complica porque yo para allá no sé. No nos atienden, no. De hecho es pues hasta las 50 o a Zapata, sí, porque la de aquí no atienden. De hecho, mi mamá cuando se me puso mala, yo quise ir a la ambulancia de Colinas y no me atendieron. No. Entonces mi mamá falleció ahí. Sí. ¿Allá en el seguro? No, ahí en la calle. Sí. Y se traduce también al problema estatal porque se tiene que, digamos, encontrar una solución para que estas viviendas se puedan reciclar, se puedan recomponer. Aquí no tenemos la costumbre de demoler los edificios, pero sí tenemos un problema social que ya está aquí, no es a futuro, sino ya lo tenemos presente. El entorno urbano nos ofrece todos aquellos satisfactores que necesitamos para poder vivir y para tener una buena calidad de vida. En el caso de las mujeres que también se dedican a los cuidados, pues esto significaría que deberían de vivir en ciudades en donde la casa esté cerca del trabajo, en donde las conexiones entre casa y trabajo también sean eficientes, sean seguras, ¿no? Lugares en donde ellas se puedan sentir seguras al caminar, al tomar el transporte público, que les quede a corta distancia la escuela, aquellos centros, por ejemplo, relacionados a los cuidados como centros de salud, centros comunitarios, deportivos y también otros equipamientos como, por ejemplo, pues los relacionados a la compra de víveres, a la educación, etcétera. Aquí para mejoras el alumbrado público y vigilancia en cuanto a la policía, porque solamente hay pues una patrulla y cuando se necesita pues no recurren al tiempo cuando se les hace el llamado. Y pues yo creo que sería lo más esencial en estos casos. Bueno, pues este fue el documental de Mujeres de Ciudad Satélite, que plantea justamente un caso de un grupo, pues una comunidad que apenas se está forjando y que vive justo en la periferia de San Luis Potosí. Y para comentar esta situación y hacer una reflexión más allá de lo que sucede en esta colonia, bueno, este conjunto de colonias, sino más bien verlo como un proceso de todo el país, ¿no? Y es un reto que tenemos repetido en casi todas las metrópolis mexicanas. Está la doctora Marcela López y la doctora Yasmina Hernández. Em, Le voy a dar primero la palabra a Marcela. Por favor, si nos quieres comentar esto como tú además realizaste el documental, estuviste trabajando ahí en el área, etcétera. Y luego le voy a dar la palabra a Yasmín. Adelante, Marcela. Muchísimas gracias y bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para darles un poquito el antecedente del documental, hemos estado trabajando en Ciudad Satélite ya desde hace varios años, prácticamente desde su origen, ¿no? Este desarrollo fue planificado en el 2007 y empezó a construirse en el 2008. Y fue parte, como se comenta allí, de este tren de vivienda que precisamente buscaba subsanar, ¿no?, la necesidad y la carencia de vivienda a través de estos esquemas de producción en masa y
economías de escala. El resultado fue, como en muchas otras partes del país, pues la producción de estos megadesarrollos en periferia, ¿no? En donde sabemos que todo lo que tiene que ver con servicios, infraestructura y equipamientos públicos, pues se quedan muy por debajo en relación a la velocidad con la que el sector privado es capaz de producir vivienda, ¿no? Entonces, lo que sucede es que pues nos encontramos con básicamente ciudades dormitorio que tienen muy poco trabajo, muy poco equipamiento y pues ya tienen ahí toda la vivienda construida y a las personas también viviendo allí bajo condiciones que implican diversos costos. En el caso de Ciudad Satélite creo que fue muy particular porque digamos que el poder político que le dio origen también pudo dotar, ¿no?, de los primeros equipamientos que de hecho en su momento pues se veían como grandes elefantes blancos porque eran equipamientos muy grandes. La primaria, por ejemplo, es bastante monumental. Sin embargo, pues a la fecha ya no se da abasto, ¿no? Porque hay 5 colonias actualmente en Ciudad Satélite que albergan alrededor de 6,000 personas y pues ya los niños ya no encuentran lugar en la escuela. Entonces tienen que tomar el transporte, ir a la ciudad y pues para tener acceso a la educación. Entonces, en este trabajo lo que hemos hecho pues es tratar de entender precisamente las condiciones de vida, las fuerzas de poder detrás de la dotación de equipamiento. Y al trabajar con las personas nos dimos cuenta, bueno, que las mujeres son las que están siempre más activas, ¿no? Y de entrada, pues son de cierta manera las que están confinadas al entorno doméstico, porque pues tienen que ir por los niños. Entonces, trabajar en la ciudad pues sería muy complicado teniendo niños pequeños en escuela. Y, y de allí fue que empezamos a enfocarnos un poco más en las necesidades particulares de género de las mujeres que viven en Ciudad Satélite, ¿no? Entonces, es un trabajo un poco de largo aliento y pues pretende abordar precisamente esta brecha de desigualdad que se genera al vivir en entornos segregados. Muchas gracias, Marcela. Ahorita seguimos con el diálogo. Adelante, Yasmín. Gracias, buenos días. Primeramente, muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Es para mí un gusto poder estar participando en este panel. Desafortunadamente, he tenido durante la mañana algunos problemas de conexión. Espero que todo siga funcionando bien. Y de la misma manera, felicitar a la doctora Marcela por este documental, un documental que pues, nos muestra una serie de experiencias cotidianas ancladas en condiciones materiales específicas que de alguna manera pues no son propias de, como bien lo señalabas, de un lugar, ¿no? Son propias de San Luis, no son propias de Ciudad Satélite, sino que responden a un modelo de poblamiento que se ha ido generalizando en las diferentes metrópolis de nuestro país. Cuando uno observa el documental, en mi caso, bueno, yo me encuentro en el Estado de México, está retratando esas mismas realidades que nosotros hemos podido percibir en conjuntos urbanos, como se le denomina en nuestra entidad, conjuntos urbanos de interés social dirigido a personas pues de menores recursos económicos que llegan a estos entornos y se encuentran con una serie de dificultades que pareciera ser responden a urbanizaciones populares y no a una forma de planeamiento originada desde el Estado, desde la iniciativa privada, ¿no? Entonces, estos elementos, pues sí resultan ser alarmantes, como lo comentabas, Mariana, y como lo comentaba la doctora Marcela, al ser, pues, condiciones adversas a las que llegan estas nuevas familias, ¿no? Derivado de este modelo de poblamiento. Yo quisiera primero comentar que, bueno, las experiencias que nosotros podemos encontrar a partir del documental y sumado también tal vez a algunos otros hallazgos en campo, nos remiten y a lo mejor polarizando un poco a valoraciones por un lado positivas, por otro lado negativas. Sé que en medio de esas dos hay muchísimos otros matices, pero quisiera referirme un poquito a las primeras, ¿no? Las valoraciones positivas. Y yo creo que cuando las personas nos remiten las condiciones previas de vida, de vivienda,
y ven en estos lugares un espacio de mejoría de sus condiciones de vida, pues resultan ser muy ilustrativas de esas situaciones de marginación y de pobreza que se viven en países como el nuestro, porque en muchos casos nosotros encontramos precisamente esa valoración positiva de llegar ya a tu propia casa, ¿no? De tener tu propiedad y de verlo como una especie de movilidad social o de progreso social. Entonces, estos elementos creo que no son menores, es importante también destacarlos porque son los que precisamente favorecen la apropiación del espacio, la formación de comunidad y bueno, pues conllevan la organización vecinal, la formación de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esos elementos también me parece importante señalarlos porque en, en el documental, en recorridos que nosotros también hemos tenido, bueno, he tenido oportunidad de realizar en algunos conjuntos, también se encuentra uno con este tipo de valoraciones. Sin embargo, yo creo que el documental nos invita a reflexionar sobre diferentes aspectos. En primer lugar, cómo estas experiencias individuales se desarrollan dentro de un modelo urbano en específico que lleva a que los costos de traslado, costos para soportar algunas necesidades recaigan en las familias. Ya la doctora Marcela nos comentaba ahorita en la exposición cómo esta lejanía precisamente hace que la gente tenga que desplazarse grandes distancias debido a que no existen fuentes de empleo cercanas y que esto es como una constante. Hay que trasladarse demasiadas horas, salir muy temprano, regresar prácticamente a dormir. Sin embargo, yo creo que también es importante señalar que aquí se cuestiona un poco esta idea de ver estos espacios como espacios abandonados, espacios donde solamente se llega en la noche a descansar para al otro día salir de nueva cuenta a los espacios laborales, porque encontramos que mujeres, niños, personas mayores, que son en este caso en algunos conjuntos de reciente creación todavía en menor cantidad, se encuentran ahí, habitan y llevan a cabo su vida cotidiana en esos espacios de aislamiento, ¿no? Que creo que es un punto, pues, bastante importante al que de alguna manera nosotros debemos de enfocar, ¿no? De visibilizar a aquellos grupos, mujeres, niñas, niños que están en esos conjuntos y que a veces se ven como una especie de reclusión forzada, tanto física como en cuanto física y social, porque, digamos, no hay como que muchas posibilidades de salir de dichos espacios más que para las necesidades básicas. Por ejemplo, acá en el Estado de México, cuando los niños tienen que desplazarse a otras instituciones educativas, porque en la mayoría de las ocasiones los conjuntos, aun y cuando por normativa deben de contar con instalaciones de educación básica, estas no resultan suficientes o no llegan a todos los niveles educativos. Entonces, los costos en traslados pues resultan sumamente excesivos y de repente la gente no tiene otra opción más que salir cuando sea necesario, salir a hacer compras cuando en verdad se requiera, cada semana, cada 15 días, a veces cada mes. Y estas desigualdades diferenciadas dentro de los conjuntos urbanos también es muy importante destacarlas porque se agravan, se agudizan en personas con menores ingresos económicos. Cuando no se tiene incluso algún modo de transporte, pues esto resulta en un aislamiento muy, muy drástico para muchas de estas personas. Entonces, creo que estos elementos que nosotros podemos observar a partir de este documental resultan ser pues muy ilustrativos de una realidad que se está viviendo en nuestro país, que desde el 2000 empieza y que bueno, pues pese a que desde la academia, desde diferentes ámbitos se ha hecho una crítica a estos modelos, se siguen replicando, por lo menos en el entorno en el que yo me encuentro, se ha mencionado mucho el famoso fracaso de las ciudades bicentenario, empero los proyectos de construcción masiva de viviendas siguen siendo una constante, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues también un enorme reto, pero es una problemática que sí es importante mostrar, hacerla visible
y pues con la intención de que nos demos cuenta, ¿no? De que no se trata solamente de pensar en vivienda, sino también pensar en la proximidad, en la localización y en toda una serie de elementos que verdaderamente pueden llevar al bienestar y a una vida digna para las personas. Gracias, Yasmín. Marcela, no sé si quieres comentar algo al respecto. Adelante. Sí, cómo no, creo que la doctora menciona puntos que son clave, ¿no? Que son muy, muy importantes. Me parece que pues las personas que viven, al menos es lo que pudimos encontrar a través de las experiencias que nos compartieron, pues es precisamente la disyuntiva siempre de encontrarse ante esta balanza costo-beneficio, ¿no? En donde precisamente para poder tener acceso a una vivienda propia, para poder tener un patrimonio que ofrecer a sus hijas, ¿no? Como comentó la señora Elena, un lugar pues seguro, un lugar fijo, ¿no? Un ancla, digamos, en sus vidas, un lugar también en donde no tienen que estar hacinados o, por ejemplo, sujetos a otras dinámicas familiares. Em, para poder tener acceso a todo esto, pues tienen también que sacrificar otros factores, ¿no? Como por ejemplo la cercanía, el acceso a servicios, a fuentes de trabajo, etcétera, ¿no? Y en digamos, en esta balanza de costos y beneficios, me parece que son las mujeres las que finalmente acaban pues pagando, ¿no? Gran parte de estos costos, ¿no? Porque son finalmente ellas quienes se ven pues constreñidas, ¿no? Al espacio doméstico y a esta esfera local. Por otro lado, también creo que es muy importante, pues sí, reconocer que poco a poco estos espacios se van convirtiendo también en lugares de identidad, ¿no? Posterior al trabajo que hicimos aquí con el documental, hemos seguido trabajando en Ciudad Satélite. Últimamente pudimos hacer diferentes talleres, ¿no? de participación y dimos un taller de Photo Voice, nos apoyó un antropólogo visual. Y en él hubo un grupo de mujeres, ¿no? que trabajaron a través de la imagen precisamente estas narrativas urbanas y de su vivienda. Y allí nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? La mayor parte de las fotografías, digo, sí había muchas fotografías, por ejemplo, del entorno degradado, de la basura, ¿no? Que, que se puede encontrar en todos estos espacios en Breña que todavía no se han construido, pero también había unas fotos muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, de arcoíris cuando acaba de llover, del atardecer, fotos de animales, ¿no? Incluso de perros callejeros, pero fotos muy, muy buenas, ¿no? Entonces, pues precisamente son espacios en donde se va construyendo el cotidiano, tanto con sus desafíos como con estos, pues sí, anclajes de identidad. Lo que sí vimos en Ciudad Satélite es que alrededor del 2012, 2013, hubo este gran fenómeno de abandono de vivienda, como ha habido también en muchos otros conjuntos, ¿no? Precisamente por las distancias y los costos añadidos. Esto ocasionó también, pues, que personas que también reclaman, ¿no? A su manera el derecho a la ciudad, han estado ocupando estas viviendas de manera informal a través de un grupo social organizado y entonces esto ha generado también muchas tensiones locales, ¿no? Entre personas que están allí, que están pagando su crédito y personas que llegaron a ocupar esta vivienda. Entonces, lo que hemos visto es que precisamente el tejido comunitario se ha diluido, ¿no? Las personas que están adheridas al grupo social tienen bastante fuerza política e incluso son ahora ellos los que están reclamándole al gobierno, por ejemplo, la falta de agua cuando no hay, la falta de ambulancias, de servicio de salud, educación, etcétera, ¿no? Y las personas que llegaron originalmente, pues nos comentan que sí, hay mucha desconfianza, está ese miedo también, o incluso de dejar su casa un fin de semana precisamente porque se vayan a encontrar con que ya alguien más vive en ella, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente incrementa la percepción de inseguridad. Entonces, eso por un lado. Y bueno, lo que vemos precisamente es esta interseccionalidad, ¿no? Que estas capas de desventaja, digamos, se van acumulando, ¿no? Capas de desventaja estructural. em, y pues los grupos más afectados son aquellos que acumulan desventaja, como las mujeres o las personas a las que ellas cuidan.
Nos hemos encontrado, por ejemplo, con mujeres una señora, por ejemplo, que cuida a su madre que tiene esquizofrenia, le empezó a llevar a tratamiento, pero la clínica psiquiátrica le queda muy lejos y pues optó ya por no pudo seguirla llevando, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complicado para ella y nos comenta también todas esas implicaciones que tiene, pues desde las emociones, el estrés, el cuerpo, ¿no? De las mujeres. Entonces podemos ver cómo esos factores que son estructurales, ¿no? Que van moldeando a la política pública, tienen una afectación hasta el cuerpo mismo de estas mujeres. Y pues creo que en general, bueno, a mí me quedaron ahorita muy grabadas viendo el documental de nuevo, un par de frases que dice una de las señoras que trabajaba antes en la industria y después trabajó en una gasolinera y nos comenta, bueno, a mí no me da miedo trabajar de noche, ¿no? O sea, me da miedo, perdón, pero no me rajo, ¿no? Es lo que ella dice. Entonces, pues bueno, la vida cotidiana continúa, pero definitivamente el miedo está allí, ¿no? Y es un miedo que no es solamente construido a partir de un imaginario, sino que también tiene su fundamento en diferentes eventos delictivos que han sucedido. El hecho de que la ciudad esté construida en un 15%, pues quiere decir que hay mucho terreno, como se puede ver en las imágenes, está la vivienda y la colonia y después el monte, ¿no? Como nos comentó la señora. Entonces hay mucho terreno baldío a donde continuamente van a tirar encostalados, obviamente, bueno, también perros muertos, mucha basura, ¿no? Y por otro lado, también está el problema de los servicios. Entonces, no hay un sistema, por ejemplo, de recolección pública, ni tampoco de policía, ¿no? Y eso hace que, por un lado, pues la gente deposite sus desechos en estos terrenos en Breña, luego vengan las quemas también y por lo tanto contaminación. Y por otro lado, pues que se organicen también estos sistemas informales que finalmente pues vienen a subsanar estos huecos que deja el Estado, pero que también pues implican costos añadidos para las personas. Entonces, es hasta recientemente que se instauró ya el sistema de recolección de basura porque hubo la creación de un municipio nuevo que ya tomó la jurisdicción de ciudad satélite, pero hasta hace menos de un año, pues las personas tenían que pagar porque alguien se llevara sus residuos, ¿no? Por ejemplo. Em, entonces, pues todo esto va generando costos añadidos en familias que ya de por sí, ¿no? Como nos comentó el doctor Valenzuela, pues ya acarrean también toda una serie de problemáticas complicadas. Gracias, Marcela, gracias, Yasmín. Em, Definitivamente es un tema muy importante, ¿no? Para la realidad mexicana. Y como dicen, pues Ciudad Satélite se ve que está la vida cotidiana avanzando poco a poco y avanza gracias a todos los habitantes, pero sobre todo a las mujeres que tradicionalmente tienen este papel de personas cuidadoras, ¿no? Y eso significa cuidar la vida cotidiana y construir la vida poco a poco. Y a mí me gustaría retomar esta observación que hiciste, Marcela, y que también lo había mencionado Yasmín, de cómo las condiciones espaciales acrecientan la desigualdad que hay en estas personas que por sí eran vulnerables por o sea, eran trabajadoras formales, pero no tenían un salario alto, ¿no? Y que además, la misma forma en que está construida la ciudad, que en realidad, bueno, las viviendas, ¿no? Acrecientan otras brechas, ¿no? Como bien dices, el tema de la discapacidad y de la vejez, cuando sean las personas, pues se vuelvan personas viejitas, va a ser muy difícil porque hay Paula Soto, que trabaja el tema de cuidados y ciudad, y hacía una reflexión que decía que cuando no hay infraestructura, quienes subsanan la falta de infraestructura son las mujeres con su cuerpo. El tema es que el cuerpo no va a ser siempre sano y entonces esto nos resta salud y nos agrega desgaste. Y entonces a un futuro sí habría que pues atender a estos temas urgentemente porque no son nada sustentables. Bueno, ya les había compartido unas preguntas que me gustaría reflexionar y también me gustaría abrir al público las preguntas o si quieren hacer un comentario a las personas que estamos en el aula, ahorita es el momento, pueden hacerlo poniéndolo en el chat o bien levantando la mano.
Pero la pregunta que yo les quería hacer era sobre cuál es la relevancia de estudiar y comprender las ciudades periféricas desde la perspectiva de las mujeres y las niñas. Y la otra es más pensando a qué podemos hacer, sobre cuáles son los retos específicos para recuperar y mejorar las ciudades que ya existen como están, ¿no? Que eso es, veo que Infonavit hace programas de recuperación de barrios, pero no me queda muy claro qué tanto avanza eso. Entonces, también desde su opinión y tomando en cuenta estos agentes que hay ahí en sus colonias, ¿qué se podría hacer? Bueno, no sé quién quiera comenzar. Bueno, pues yo creo que en esta pregunta que nos haces, Mariana, de por qué es relevante estudiar la periferia desde la perspectiva de mujeres y niñas, creo que es algo fundamental, es cambiar un poco el enfoque, un enfoque que permite precisamente visibilizar desigualdades que pasan comúnmente desapercibidas cuando hablamos de la planeación urbana, ¿no? Desde el urbanismo feminista se ha hablado mucho de que el diseño de las ciudades no es neutral. Se ha abordado mucho cómo las ciudades se planean desde este trabajo pendular que realizan principalmente los hombres de la casa al trabajo, pero se deja de lado la movilidad femenina, ¿no? Aquella movilidad que es más encadenada, que va de la escuela al mercado, a los servicios de salud, en ocasiones también al empleo, que depende más del transporte público, que es más vulnerable a las condiciones de inseguridad y que en el caso de las periferias, como se ha comentado a partir del documental, estas condiciones se intensifican. Entonces, el observar desde esta otra óptica, pues permite entrever aspectos que no siempre resultan visibles, permite igual medir la desigualdad, no solamente en términos de ingresos, sino también de pobreza de tiempo, de toda una serie de situaciones que, bueno, pues ahorita se han venido comentando y que decíamos, el pensar en una ciudad que considere estos criterios, pues resulta ser un aspecto que viene a favorecer finalmente a todos, ¿no? En una sociedad. Si una ciudad funciona bien para quienes se enfrentan, en este caso, esas condiciones adversas como son principalmente mujeres y niños, pues probablemente puede funcionar mejor para todos. Nosotros aquí hemos visto la sobrecarga de trabajo que implica el estar en esta situación de lejanía, las restricciones en la autonomía económica, mm, todo ello, esas situaciones que conlleva precisamente este aislamiento desde el que se ha venido hablando y en donde pues estas desigualdades ahora territoriales pues también se vienen a sumar a las preexistentes, ¿no? Entonces, creo que enfocar esta perspectiva pues nos da luz sobre elementos que tenemos que tener en el centro para generar políticas, acciones, tanto desde el Estado como de la propia sociedad civil, pues para mejorar estas condiciones de vida que resultan tan adversas. Gracias, Yasmin. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Pues creo que la doctora Yasmín ya lo explicó de manera muy lúcida. Yo a lo mejor lo que pudiera agregar para construir sobre lo que ella ya dijo es que estamos hablando aquí de mujeres precisamente porque somos las que absorbemos, ¿no? Todavía de manera, pues sí, estadísticamente mayoritaria los cuidados, ¿cierto? Entonces, incluso en países desarrollados, las mujeres estadísticamente dedican más horas a los cuidados que los hombres. Vivimos en sociedades patriarcales que han generado ciudades androcéntricas, ¿no? Esto ha sido ya muy estudiado, pero pensadas precisamente para el hombre varón de clase media, sano. Sin embargo, pues ojalá que en algún momento este enfoque precisamente cambie y como nos dice Fraser, que el objetivo no sea solamente el tratar de integrar a las mujeres a estas lógicas de mercado, sino tratar de integrar a los cuidados precisamente a las ciudades, ¿no? Los cuidados sostienen la vida, entonces son centrales. Sin embargo, como no producen un valor monetario en sí mismo, no son valoradas, ¿no? Sin embargo, si uno calculara precisamente todo lo que cuesta, no sé, yo a veces
de manera lúdica un poco he tratado de pensar, bueno, ¿cuánto me tendrían que pagar si, por ejemplo, en casa tuviéramos que pagar a una psicóloga, a un chofer, a una enfermera, a una tutora, ¿no? ¿Cuál podría ser mi salario por todo ese trabajo que hago y que nadie remunera? ¿No? Entonces es un trabajo que tiene muchísimo valor, sin embargo, bajo la lógica del capital, se ha invisibilizado, como nos comenta Yasmín. Entonces, pues sí, precisamente el pensar en ciudades que estén enfocadas en los cuidados, en este sostén de la vida misma, sin el cual las actividades productivas no se podrían llevar a cabo, pues es central, ¿no? Y es por eso que pues tenemos que empezar a entender a las ciudades y a nuestros espacios y cuestionar el cómo los producimos, de manera que no sigamos enconando la desigualdad de aquellas personas que mayoritariamente asumen estas tareas. Y como nos comenta Yasmín, también precisamente el beneficio que se puede obtener de esto, pues es para toda la población, ¿no? Y no solamente para las mujeres. Muchas gracias, Marcela. Pues agradezco a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en esta sesión en la que vimos el documental Mujeres de Ciudad Satélite y reflexionamos sobre cómo hacer ciudad en los márgenes y el papel de las mujeres en esta hacer ciudad, ¿no? Les agradezco mucho a la doctora Marcela López y a la doctora Yasmín Hernández que nos acompañaron y les invito a que sigan al pendiente de las actividades del seminario. Nuestro ciclo inicia el 13 de marzo y nos va a dar una conferencia la doctora Zaida Mushi sobre feminismo, urbanismo feminista. Y el ciclo va a ver las experiencias que hay en las ciudades para construir justamente los principios del urbanismo feminista. Entonces, pues ojalá puedan asistir. Es el 13 de marzo a las 11 de la mañana por Zoom. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Marcela. Y muchas gracias a todas, todos quienes nos acompañan. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias igualmente y un gusto, Yasmín, Mariana. Hasta Un gusto luego. también.